morning, everyone. Last two Buenos songs, días He's Still todos. Great, right? Esas canciones que cantamos fueron muy bonitas y porque Dios es grande, por eso And estamos because He's still nosotros great, bien we're still well, right? With the last song. y And que so I hope you hang on to those two son truths unos this morning himnos and que are cantamos. encouraged in your faith just to sing great old hymns, man. It's old school. Y aunque los Old himnos school son hymns un there. poquito And, viejos, the pero truths didn't la go away, verdad though, que did están they? Just ellos 'cause they're todavía old, I nos didn't think so. aplica hoy. Ayer tenía Yesterday, correos de I correo. received two emails. Email number Primera one was vente, alguien defense of dijo the de fact that que masks are a waste of time. para qué Let's not even tenemos participate. máscaras aquí Email en number el two, a few santuario, y hours lo later, otro was, I can't believe we're not y requiring otro masks of correo decía everybody de in the building. que por qué no And podemos hence the requerir position las we find máscaras. ourselves in today, right? Entonces lo que estamos viendo es de que los oficiales también tienen The officials, the government, those controversia folks are having y a hard time diferencias de figuring things out. opiniones. They're trying to ask us to figure things out. Entonces I was telling Amy today, if ahora the lo que government vemos was a de que parent today, lo they que would be pasa con el accused of gobierno really es de poor que un día una parenting. cosa es buena, el segundo Because día no one es day bueno. something's good, then it's Entonces bad. One hay day it's una okay, the next day it's lo not. que Blah, pasa a blah, veces blah. es cuando los And padres sooner or pasan eso y later in that cambian las reglas, strategy, the entonces child los rebels. niños a veces se hacen If you keep rebeldes. changing Entonces the dice, oh, por thing, favor, que please no don't rebel at the se moment. After you leave, you can go to the rebelden one. aquí But con nosotros. it just feels like Entonces estamos it's a haciendo little nomás bit lo of que a la iglesia está haciendo lo que powder keg podemos waiting hacer. to Entonces go up. tenemos diferentes cosas And que you la know, you gente que look at it, you tiene guys, and you come to está one of tomando las three decisiones conclusions. a Either the veces folks making no decisions are uninformed, they're todo está incompetent, or they're cambiando, y part a of a veces conspiracy, gente right? piensa que es una There's a pandemic out there, and y'all can la figure that información out que on your tenemos own. es I'm going to go no with está the bien y first todos one. I estamos think the tratando de hacer las information is decisiones que inadequate. I debemos de think hacer people are trying to do their y very no es best to make fácil good hacer. decisions, Entonces and it's not easy. And so they keep lo que trying, dijeron stabbing antes and a swinging, and veces they miss, cambia and y they no es try again, and correcto. then what they Entonces said previously así turns out to estamos not be haciendo lo right, mejor and que you're like, oh my podemos goodness, aquí what? en la And iglesia. away it goes. We here at leadership at our church keep trying to respond to the leadership Entonces estamos of our state, respondiendo a lo and que dice sometimes el even county. gobernador y también lo que dice el And so, alcalde. We are caught frequently Y esas decisiones trying to make decisions no that are fueron not fácil. elegant. Sometimes they're not easily done. En julio, July 7th, through the cuando 9th, fuimos our a staff went on a Indianapolis, retreat. We sat, estamos it was in planeando Indianapolis. We sat down qué there es lo que va a planning pasar the el rest of the year. ministerio aquí en esta So let's iglesia plan the rest hasta of el fin del 2020. año, What's ministry going y to las look like cosas at Headwaters? estaban How are we going to go about our business? un poco And at that time, things calmados, were los pretty calm, números to be honest de with you. The numbers in our county las were down. infecciones Everybody was estaba pretty bajo. happy. The Entonces mask mandate hadn't even started in Indianapolis at vimos that que en point. We 4 said, meses you know what, we había kind of been sitting on calmado our las hands a cosas little y bit for tuvimos una 4 months. Let's estrategia y go. teníamos unas ideas de So qué es lo que íbamos a we hacer del mapped ministerio out aquí a en la strategy, iglesia, man. I mean, y we todo had iba a empezar en everything agosto laid out. 19 y Everything's vamos a going to start on tener, por August ejemplo, el 19th. ministerio Wednesday de los nights, jóvenes, de Awana los youth niños, de los group, adultos y steps diferentes cosas, classes. y We're en going to agosto unleash 30 this bad boy. y We're going to vamos, go for todo it va on a ser August en 30th. la We're all going to meet to Wells. Wells, y We're going to vamos a shut down tener Wallen Road on Sunday morning. Everything's going to be at un Wells. We're going to servicio have de picnic. invitar a We're toda going to la have outdoor gente y baptisms. ciertas We're going to cosas. do a homecoming service. We're going to invite everybody to come back and have a Y prom king and entonces queen and all that, or a ahora homecoming estamos king. viendo de que tenemos esos planes, Photos pero are gonna ahora, be, I don't know what we were going ahora to en do. estos But we had tiempos plans, you know, and then everything got a decidimos little hacer funny. dos In eventos. between time, we Hicimos decided to un do día 2 de events agua para los to niños see how porque they would no go. So we tuvimos la did a escuela water bíblica day en el for verano, kids y luego and las newbie mujeres class. So let's hicieron try un water evento day and see what también that's like. And como then the ladies 2 did o a 3 refresh veces. event that had been postponed, I don't know how many times, 2, 3, 4 times already because of all this Y ahora la COVID semana stuff. pasada también In tenemos una hindsight, and last week we even had a non-distance un lugar aquí en el santuario donde no tenían la distancia. You look a little non-distance. Dice, eso no tenía que ser. Happen. Bueno, entonces todo ha cambiado. No sé, últimamente que en julio 15, cuando regresamos, tenemos este plan y vemos cómo las escuelas están abriendo y haciendo las cosas para los padres y los niños. Pero en julio 19, entonces el estado de Indiana no está haciendo lo que están haciendo las cosas para la virus esta y el miércoles de esta semana
Dijimos cómo han Wednesday cambiado of las this week, we cosas sat down as a staff and said, y okay, toda la gente está nerviosa. things ¿No? have Vamos a changed tener just a los little bit. Everybody's 3 getting a little servicios a las 8. antsy Vamos a about tener this. un Let's go to servicio 3 con services. máscaras aquí en We'll do Walden at 8 o'clock, y we'll have luego masked una service. que sea una And opción then, here at Walden, and then Wells we'll have a y luego aquí non-masked también en service at Walden. Wells and a non-masked here. And then actually we can invite some people who maybe aren't comfortable. Y ustedes a And some of you are veces probably taking deep breaths and you're in church because you love God. You a want lo to be mejor in prefieren church, tener but que you todos wished it tienen was masked. máscaras, entonces Well, pueden next Sunday. Well, anyhow, cambiar el so we put that plan together 2 hours after we put that whole thing domingo together. que The governor viene, comes out and pero said, everybody's got to be el masked gobernador everywhere ha you go all the cambiado time. It's like, las cosas so the plans we just spent 3 porque hours acaba de on decir are el now no longer gobernador de que valid. tenemos que tener So then we máscaras para scrapped todo. that, and Thursday morning we met with the elders and the Entonces lo que staff, vamos a hacer and we es, put together vamos a a plan tener where we're 2 going to have 2 servicios, a lo mask mejor donde vamos a services, tener and you have to máscaras be masked y when you come in the building and so on and so on. luego And then dijeron de que the las exemptions from the iglesias no mask tienen order came que out later and said we didn't have usar to las be masked in máscaras, church entonces world, and so dicen, we're no like, sabemos cómo está cambiando todo. get the Y idea, en and we medio de just couldn't todo keep up, eso, so then we went back, let's go back to 3 services. In the John midst of all MacArthur that, puso one of the algo leading evangelical spokesmen for the last half century, John de MacArthur, que puts out a vamos blog a saying, we will serve servir a God and Dios not y no a Caesar. We're not César. going to do anything you say, doggone you dirty dogs. And if you're really a Entonces pastor dice, who loves si Jesus, lees you'll eso lead your también, church in uf, this manner. If you read the blog, it's like, más holy cow, controversia geez, con now, todo John. eso. And the reality is, by the way, 2 things Primeramente about dice, Mr. no MacArthur. estamos Number one, we're en not in California. Number 2, he's not en our Pope. California y no es So he doesn't tell us no es what el to do. We Papa, don't- ¿verdad? I Como una respect him gente a great tiene algo, deal, but it nosotros doesn't no mean just 'cause he tenemos. said it, it's gold, right? El Papa. And the sabe. reality is the Dice el weaknesses in the César nos está argument diciendo are que that hacer muchas Caesar's cosas been por telling us mucho what to do for a tiempo. long time. I don't know if you remember the great Como en fire alarm scandal of 219 creo 2019 que at Headwaters tenían- Church, where we ripped the fire alarms out of the ductwork on Wells Street. o And porque guess no what Caesar said? tenían You can't have las church alarmas, el without incendio o algo así. Well, you don't. You're not going to tell us what to do. Could you please send some firemen? is what we Hay said. muchas reglas And then they have all kinds of que rules tenemos about que how hacer para steep renovar a ramp must be for a el wheelchair otro and all these local que different types of tenemos en things. And by Wells. the way, Entonces I'm tenemos que getting hacer real caso. technical here now, but the restroom wall in the men's bathroom at Wells Street is 3 inches too far away from the toilet. To meet Eres ADA codes, and now it's 2020 ha 2020. That cambiado was las good in cosas, las 85, but reglas. people have gotten shorter. So they don't have longer arms. And so we built the wall out Entonces, 3 el inches. And to César make, siempre nos ha Caesar's always dicho told qué us what to hacer do. y We've always tried to be good dice, no citizens. es That's nuevo, not es new. diferente, This is different, pero nosotros but it's hacemos not lo que new. nos Let's not pretend that we dicen don't follow what Caesar tells us qué to do. hacer. I was down at Wells a few months ago on an unmarked, really official Dice la otra vez government-looking car estaba rolls up. ahí en You know otro those loca- giant, like el otro Mercury local de marquees Wells that no one drives other than y government 2 officials. hombres salieron And these 2 y guys dijeron, pull out and they estamos pull aquí por badges and they la go, "We're here from era del Homeland gobierno, Security." parte del gobierno. I'm like, I love you guys. Shouldn't you be at the airport or Y- something? What are you doing? Yo no sabía esto, Well, these 2 guys, I didn't know pero this, ellos también are in están charge of elevator encargados inspections for Homeland del Security. And I'm ascensor like, y dice, no entiendo Homeland cómo el Security's in gobierno charge of viene aquí a elevators? checar los did you guys draw the short ascensores que straw at the tenemos. meeting this Dice, morning? That, entonces no are you on entiendo. the worst? Is this the worst assignment that Homeland Security has? Drive around and look at elevators? I don't know. They tagged us. Entonces, dice, aquí el Caesar. César siempre nos dice qué He shows hacer up, para estarse Tells us what to do. seguros. Wants you to be safe. There's got to be fire exits. There's got to be ADA egresses Entonces for people in nosotros, wheelchairs. We happy to comply with that. Estoy you diciendo guys. todo esto I para guess I decirle que point eso all that pasa out just muchas to say veces y that porque es happens algo more than we ever nuevo y a think. And just veces because se this is a siente new one un and it feels poquito more más intrusive, and I get it, personal we de lo have que to nos están find and pidiendo qué navigate our way hacer. as a church Entonces family tenemos que to try honrar as al best we rey can to y honor the honrar King a and Dios honor y the no está Lord. And diciendo they're que not no nos asking us to podemos not meet. juntar, They're not telling us pero we nomás can't que do tenemos it. que tener They're asking el us to be espacio de socially la distanced. distancia. And we were for a long time. Bueno, And, entonces lo que vamos a hacer es vamos a so intentar here's what we're tener gonna 3 do. servicios, We're gonna servicios try a las this. We're 8. gonna go to Si 3 quieren services next ponerse Sunday. una 8 máscara, a.m. pónganse en una. If you want to wear a mask, Si vienen a please las 8, wear a tienen mask. que In ponérsela. fact, if you come at 8 a.m., you have to wear a mask. Ese va a ser un requisito que van a So tener that will be required there, and we will. porque if you show queremos up que to that, la so we want gente people to have a se sense of safety and a sense sienta that we have que concern for estén them. bien, We're pero yo sé also que también unos recognizing no that quieren many of you don't ponerse la wanna wear máscara, masks. entonces a las We get that. 9:15 So van a at tener 9:15 at Wells, masks are not en el required. They local are de going to be Wells recommended.
especially de in que the las public spaces. máscaras que nos We'll ponemos find out if we can no sing with them. I son, don't know if we can or not. no es un requisito, pero es that out. opcional. And then Y luego back a las here at 10:45 aquí en 10:45, la local de again, Wallen, y similar también masks no es un recommended, requisito, not pero es required. opcional. And hopefully we'll do well. Unas Now, cosas que vamos a continuar a hacer some things that we're going to es continue estar to aquí a do, las guys. We're gonna, 8 y a las by being here at 8 and 10:45 then para coming back limpiar at 10:45, we have a chance to el clean the santuario place, aquí. switch the rows that have been set in, things we've been Y doing vamos a seguir lo que estamos routinely haciendo cuando when we tenemos had 3 3 services. I know you're missing my servicios. sermon notes. I know they mean so much to you, but you can look at those Dice electronically de que or pueden you ver can las print them notas up, para el, along the way, no para el bulletins and sermón, stuff. para el But sermón we're que on the tiene next él. slide, Lo bud. pueden Precautions that usar en la won't casa o remain. One usar more. su teléfono o There you algo go. así. Prepackaged Entonces, communion, we have communion. el We're gonna próximo share the Lord's domingo Supper next vamos Sunday. a We're not gonna tener stop doing comunión. that. He still needs to be Y si no remembered se in siente our lives. bien And o then está enfermo, if you're entonces sick or quédese en not la feeling well, casa. just stay Ahora home. We tenemos have 300 o right 400 now, we're personas having 300 to 400 que están viendo people, todavía households en, still online. And we have en, not YouTube. forgotten you and appreciate entonces you aquí and todavía long to still be your church. I look forward to the day where we pensaba de can't have a que homecoming. We íbamos a thought estar we had. juntos en There's nomás gonna un be local we're gonna y have todo picnics. eso, We were pero como lining ha up cambiado food las trucks cosas, that pues show up at our vamos a church. seguir We estos could have, bought a servicios. taco, or we would have bought it for you and you could have eaten it, or we hadn't figured all those details out, but maybe another day on that one, okay? In the meantime, pay Dice, attention to the hasta que podamos website. reunirnos todos juntos en un bulletins, local, entonces And we're sigan kind of viendo just going to take a step back in August nuestra página and web see donde how tenemos things could informaciones fall, and after y Labor ojalá Day, de que hopefully we can lo get más steps pronto going, posible we can get podemos Awana tener going, los we get programas ABS para los going. niños Let's y just see how jóvenes this y thing adultos. rolls. And, Pero again, quién sabe what they cómo told están you on cambiando Tuesday todas might las change cosas, by puede Tuesday cambiar hasta afternoon, la semana que and viene, no readjust with sabemos. it. So I Y les apologize for pido that. perdón por esto. I don't know how else to do it. And if you're a young person, Y you digo, gotta be, I si told you before, we gotta ustedes be son keeping a jóvenes, diary. deben This de is a tener un diario historic donde están moment on this tomando planet. notas de Nothing lo que like está this has ever pasando, quite porque happened at esto this es level. We've had plagues before and definitivamente un viruses tiempo before, histórico. not with the internet. Unless you want to consider the internet a virus, and that's a whole nother story that I could Un understand. día But you los might want niños to van just a keep track preguntar of qué it, because pasó en el someday your kids are going to go, 2020 what y was cuando that están más 2020 viejos van a pandemic poder all about? decir, When mira, you're déjame older, you decir can lo be que like my estaba parents. pasando, Well, let me porque tell you about the hay Great gente que hablan Depression when we de, were, por you know, ejemplo, and then they de rip off a story about there 1930, wasn't donde any no food, and teníamos, we had to ration rubber, and teníamos there was no ese gasoline, and you got little problema tickets and all this financiero, stuff. entonces I don't know, you can tell them a story about you had to wear a mask, and pueden churches didn't know what they were decirle a doing, sus nietos o all bisnietos that lo que good stuff. pasó. Okay? Ok, vamos a ver Lucas 8 We're going to do a little ahora, Bible ya que study. estoy Let's go to aquí. Luke chapter 8. That's really why I'm up here. I am the designated announcement giver on Dice que les COVID. tiene que dar el anuncio de sometimes. COVID y Last Sunday, por eso tenemos que in verses 1 tomar to ese tiempo 3, antes. Pero la we semana saw, pasada, bueno, vamos a the pasar priority a of the Lucas gospel que in habló God's de la economy. What is prioridad del God Evangelio. of value above all things? That's getting the message of Era forgiveness el out, mensaje the de message las of the buenas kingdom. nuevas del reino de It's called Dios the good y news que of la the kingdom es of una God. And prioridad, es he la makes that a palabra de priority. Dios. It comes straight from his hand and his Ahora heart lo to que vamos a ver the watching es world. de Now, que el Evangelio, que es today una what we're going prioridad to de see Dios, is that gospel como that's such a es, priority of God applied to vamos a human ver cómo hearts afecta el corazón de la and how it affects the heart of humanidad. man. And when I say that, I mean mankind. Gals, don't be offended. That's just a word. Or be offended. Take your pick. Seems easier in life if you can be less offended. You know what I'm saying? Dice, no sé qué pasó con Sorry. tu micrófono. My microphone died, so I'm on a other microphone. This is Jim's microphone. I'm afraid the really bad jokes are going to jump out of it when I'm not. Está usando otro diferente It's going to get all micrófono, so punny on me esperen when un I'm not paying momento. attention and say, oh, and jump on my face. Just, I don't know if that's a pandemic or whatever it is that you want to bring on that could happen Dice, along esta the way. enseñanza So this viene aquí en una teaching forma de comes una to us in the form parábola. of a parable. And Es una in fact, parábola I would muy suggest to you it's famosa probably the most famous parable that Jesus y ever es la taught. parábola It's the del parable of the sembrador, y sower, yo or I diría would call de it the la parable of the tierra o de soils los because they are terrenos. the variant in the text. Entonces muchos But that being conocen true, esta historia muy many of bien. you know Vamos a this leer story really, esta really well. Let's aquí stand. I'm en gonna read it Lucas to you. 8.
Aquí dice, vamos al 4, verso 4, y dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, al esparcer la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Al crecer junto con la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos se preguntaron, ¿cuál era el significado de esta parábola? A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y se las quita y les quita la palabra del corazón. No sé que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Vamos a orar. Dios, te estoy pidiendo de que hay diferentes corazones en este cuarto santuario aquí, de que todos tengamos buenos corazones, que tengamos fruto para tu nombre. Yo sé, Padre, de que mucha humanidad está en este espacio y todos tenemos nuestros, como fallamos muchas veces, y yo sé de que hagamos lo que tu Hijo dice, de que oigamos, y que ayúdame a mí a hablar a esta gente para que escuchen bien, para que oigan y entiendan y que estemos todos juntos para ti. Amén. Antes de que vemos aquí los detalles de esta parábola, déjame decirles unas cosas de las parábolas mismas de ellas. Quiero decirles, porque hay muchos libros de qué es una parábola y qué es y cómo trabajan. Lo que son es, dice, por ejemplo, no es una traducción exactamente en griego, porque si dices parábola, es parábola, no se puede traducir. Pero lo que quiere decir es de que es esparcer o tirar al lado, es una historia, un cuento común que enseña una verdad de una manera de que es muy memorable. Por ejemplo, muchos que han escuchado la palabra de Dios pueden leer esta historia de memoria hoy. A lo mejor no la pueden decir perfecta, pero muy cerca a esto, y eso es lo que el punto de la parábola, de que es para que no se te olvide. Muchas parábolas tienen a veces nomás una, por ejemplo, aquí tenemos este pasaje que tiene diferentes significados. Entonces aquí cuando vemos en verso 10, dicen, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, pero los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Entonces lo que pasa al mismo tiempo revelan y ocultan.
Aquí pueden escuchar la verdad para tu vida, pero algunos que no entienden, entonces son cosas que no entienden completamente, a veces son como tonterías. En Mateo 13, verso 10 a 7, por ejemplo, aquí Jesús dice, ¿por qué nos está hablando en parábolas? Y aquí dice, ¿por qué? Otros elementos de esta parábola es para messianic prophecy. So the passage here is from Isaiah, I believe it's Isaiah chapter 6, where you see and you hear, but you don't understand, you don't comprehend, aquí vemos en Marcos 4, de que a veces son la gente que son de afuera, de que no son para ellos que entiendan. So, por ejemplo, son para tonterías, para ellos no entienden, porque ellos no son los que conocen a Cristo. Entonces, estas parábolas son para cumplir la profecía que dio Jesús. Como ellos no entienden, ellos la rechazan, porque la fe se les escapa, porque para ellos no tiene sentido. Pero para los seguidores de Jesús, ellos conocen los misterios de Dios, del reino de Dios. Entonces, para los que conocen a Jesús y los que siguen a Jesús, ellos entienden el misterio de Dios. Hay cosas de que Dios no les había dicho a diferente gente, pero ahora en este tiempo sí está revelando misterios, porque hay gente que conoce a Dios y gente que no conoce a Dios, porque hay gente de que tú puedes dar el mismo mensaje a un grupo de gente y unos lo rechazan y unos lo aceptan, unos lo piensan, unos a veces se confunden. ¿Por qué pasa esto? Y se piensan de la palabra de Dios, del Evangelio, de que Dios mandó a su Hijo para un sacrificio perfecto para el pecado de los humanos. Todos tienen la oportunidad de ser salvos de sus pecados, porque Él pagó lo que se requería que no podíamos pagar nosotros. Él es el perfecto Cordero de Dios que fue sacrificado para ti. Y acabamos de leer de que Él te da libertad. Entonces ahora no tenemos que estar esclavizados al pecado, pero si tú conoces en tu corazón de que tú conoces de que Jesucristo vino por ti, Él te ha salvado, para mí digo, eso es algo muy bueno. Pero ¿por qué mucha gente dice, yo puedo tener que mis pecados sean perdonados? Y dice, yo no creo eso, no, yo no entiendo eso. Dice, ¿por qué hay que gente acepta esas buenas nuevas? Nadie lo dice verdaderamente, pero lo que pasa es que no entienden completamente. Aquí nos está diciendo por qué la gente rechaza el Evangelio y las buenas nuevas de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer con esto? Hay unas cosas que vemos aquí en el capítulo 9, en verso 6, está preparando a sus discípulos para el ministerio. Es Lucas 9, 1 al 6, porque está haciendo milagros, y en verso 5 dijo, si no los reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdanse en el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Dice que una gente va a aceptar y unos no, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que... Hay gente de que nosotros vamos a decirle las buenas nuevas y no van a aceptarnos, gente muy importante para nosotros como familia y no van a aceptar lo que les vamos a decir, ¿verdad? Entonces aquí en el capítulo 8 dice que oigan con sus... pueden escuchar esta parábola, escucharla. Specifically what it is and the delight to be a part of the kingdom of God. Now, y cuando vemos aquí esta parábola con más ejemplo aquí vamos de que es el sembrador y tienes
tres it has elementos. three elements to it. Primeramente, aquí hay un First, there's sembrador this farmer de que who's está casting seed. tirando He's la not semilla identified in y any no way, sabemos shape, or quién form. es. I'm going to Entonces, suggest to cuando you vemos that the aquí, farmer's actually él está quite esparciendo las insignificant to the semillas, story. pero no sabemos, somebody's got to no put the importa seed down for quién the rest of the es, story to make sense. So here's the y farmer, he's no throwing tiene the seed, he's doing significado his thing. quién When we get es, to the explanation of it, porque no he's not even sabemos addressed. quién es. Pero en la He's not even explicación aquí, mentioned in the cuando explanation. Jesús So I'm going to assume explica, that he's eso not no es that lo que big of a deal. importa. The seed Pero that lo has que been importa es la sown semilla, is the porque exact same seed in every cuando vemos aquí la circumstance. semilla, es la misma Whatever type semilla of en cada soil ambiente. receives it, it's Tiene la misma identical. calidad, la It has the misma same quality and sustancia, goodness, the same es la quality of seed misma in every que vemos aquí de que la circumstance. Even though semilla, some are eaten by the birds, una, some are choked by the weeds, and some find una good se la soil, comió los the pájaros, seed una is the fue same. ahogada, y The vemos third aquí element is the diferentes, soils. que la And semilla es there igual. are Pero lo what? que Four cambia different es el soils that this ambiente, seed ¿verdad? El falls on. terreno es Verse diferente. 5, Cuando vemos there's a path that aquí it en falls verso on. 5, por In a ejemplo, farmer's es field el in those camino. days, Había un probably wasn't fenced. That camino could be people, a donde walking path, it could be a path venían for los animals to animales. travel A veces alongside as you broadcast the vemos seed. que en este Some of camino it can caminaba fall la on that gente. path. Entonces aquí en Lucas, Interestingly, de by the way, todos, the Gospel of Luke, of all of the three Mateo, synoptics, they all carry this Marcos story. y Matthew, Lucas Mark, hablan and de Luke esta all misma tell the story, the parábola, y parable of the Lucas es sower. el único que Luke is the only one who usa uses different diferentes prepositions to describe each seed. preposiciones. So the first, Y aquí vemos de que the dice seed como here que is the cayó seed by the junto path. al camino. La The segunda second dice seed que is fue the seed, sobre las that goes in a rocky piedras. place. So the seed goes to a rocky place and it's trampled up. Excuse me, that's the dice, path. Verse 6. cayó It sobre fell las on the rock, it grew up, piedras it withered because it y had brotó, y las plantas se no secaron por moisture. falta de This humedad. Entonces aquí is dice the sobre, seed that is upon the sobre las path. piedras. So, or No hay upon the nada rocks. There's que, nothing to nourish that seed. There's nothing to que le da sustain sustancia, its que puede supposed para crecer. growth, and it withers up Entonces and la dies. tercera The es third one en is un in a lugar weedy donde place, dice and que it tenían is the espinos, y la preposition preposición in, ahí the es seed went entre, into the weeds, y se and it fue, was choked out by those la weeds, and the ahogaron fourth los fell among espinos. the Pero good luego aquí soil, vemos and otra the preposition there is preposición que dice que into cayó the soil. en, So dice it's junto al by camino, the sobre path, las piedras, upon entre the rock, espinos y en in buen the terreno. weeds, and into the Y good cada una de soil. estas In vemos each one de of these, que then, the soils, the el receptivity ambiente of es the como environment in es which lo the que seed pasa is con la placed is semilla, crucial to what the cómo seed se does. recibe la semilla. Cuando vemos aquí, vemos en verso From that 8 comes the que call in dice, verse 8, he who has ears to hear, let verso 10 him dice, hear. Do el que not tiene oídos para ignore oír, que oiga. this message. Dice, no fact, ignoren este I believe it's Mark, it might be mensaje. Matthew. My wire's Si a no little entienden crossed. esta parábola, entonces no If you pueden can't entender understand this ninguna parable, otra you can't parábola. understand any parables. I believe it's Mark. And so Aquí it les is, the da understanding de of que the cómo parable of pueden the sower entender will otras give you a clue parábolas que están as to how aquí. you can understand other parables as well, give you the ability Entonces to do aquí that. es, So that's the rápidamente, parable in a nutshell. And then he says, you Y who dice have que ears to hear, let him hear what he says. el que And tiene then he's oídos done. para oír, que oiga. He leaves Y the ya crowds, acaba, this da massive la group of parábola people. y la In multitud se verse queda 4, the allí great crowd was y gathering lo people from escuchaban town a after él y town. todo, y If you aquí remember, he acaba had just y gone da to esta every town and parábola y villages luego as se he's va. walking. People are starting to follow him. He turns and speaks the Él parable to them, no and then he les walks da away. He doesn't give interpretación the a nadie, interpretation ellos to no them at entienden, all. nomás dicen si They don't escuchan que know. él te If explique you el have ears to Espíritu. hear what the Spirit's saying. Y para mí es interesantemente que hasta I do también think los it's discípulos interesting that the no disciples entienden, don't porque even en know what's verso going 9 on ellos because vienen y they dicen, come to him in verse 9 ¿qué and go, significa? ¿Qué what es do el you mean by all significado that? de esta parábola en verso It's 9? new to them too. Es nuevo para ellos también, y lo él explica la So then he parábola. explains the parable. Aquí, ¿quién es el Who is sembrador? the sower in the passage? Y que ya les I dije, already tipped no my hand on this sabemos. one, didn't I? We En otra don't manera, no know. importa. Could I say it another way? It doesn't matter. That does speak to the Porque validity está of hablando this aquí de reality. cualquier Whoever persona is que está dando broadcasting the seed of the la gospel semilla could del experience Evangelio. these
no es para Jesús, It's puede not ser sus specific to discípulos, no Jesus. It específicamente could be his Jesús, perdón. disciples in Puede chapter ser los 9, verses discípulos, 1 to puede ser 6. It nosotros, could be puede you ser and tú I in the y yo, 21st century puede casting the ser seed. This is an nosotros de ongoing que struggle, es an toda la ongoing reality gente for people who que broadcast habla the gospel of el Christ. Evangelio y da la So palabra the de Dios. sower is Entonces, not como le super digo, significant to no the importa passage. quién es. Verse 11. Now, here Y is la the palabra parable. The de seed Dios is es the la word of God. semilla. Como le It digo has the aquí, same tienen la misma qualities in calidad, la every misma sustancia. circumstance. It does not Esta adapt semilla or no change to cambia. the circumstances that it finds En itself in. Mateo nos dice de que es la Matthew palabra tells us del that is the reino. word of the En kingdom. Mateo Chapter 13, 13, verse 19, 19 of the dice la Gospel of semilla es la Matthew. palabra de Dios, el Evangelio, The la idea palabra then del is reino. this. Those who Es- share the message of the kingdom of God in the Aquí el person of Christ, sembrador es cualquier persona que broadcast siembra the la message palabra of de the Dios en gospel. esta tierra, They put it out there for the hearts of dan men. They y put it out there to influence people's el lives. Evangelio a la gente. There's a lot of noise luego la today about what's called gente, conversion therapy. Have you heard about conversion therapy? I want all of people to be converted and to have Ahora está therapy hablando for de whatever they come terapia in contact with. Conversion therapy is often criticized as a foolish Christian idea on how to deal with people from the homosexual community. You can turn transformación. them into Dice, yo heterosexuals quiero by conversion. transformar a I toda la want to turn gente en everybody que into a sigan a Christ follower. Jesús. Esa es la That's the transformación conversion. que tenemos. Whatever that means for them in their individual lives, I'm happy for that to happen. Aquí lo que vemos es que la The palabra de point Dios being is that God's word is broadcast es out there. lo and que that it cambia is that word that la vida de la changes people's lives, gente and it y is su that palabra word es that la is the semilla en seed este in the pasaje. passage. Ahora, los Now, 4 back to diferentes the four terrenos, soils. ambientes, Here's the o como first se one. le quieran So decir, first dice, there's the soil by the estas son path. la gente This is the person de who qué is es lo que, deceived. cómo va a recibir esta The semilla. text, So, Jesus primeramente, defines who the birds es are una and what the persona que está trampling en is. el camino, The es one una along the path, persona verse 12, que are those who have heard, the que, devil comes and takes away the words from their hearts so that they está may not engañada. believe and be saved. En verso It 12 is interesting, by the way, Matthew calls dice, him the evil lo que one, está junto al camino son los Mark que calls him oyen, pero Satan, luego and Luke viene calls el him the diablo devil, y les I quita pointed la out palabra del corazón. just 'cause No sea que crean y se salven. it was there. Entonces lo que I don't think es it's any interesante super para big mí es de que significant thing. I Lucas just dice think que it's es el pretty diablo fascinating. que viene, Mateo Now, if dice you've el ever maligno cast y seed, Marcos dice que es in the name Satanás. of Christ to someone who's a non-believer, you've experienced this. Entonces aquí You've nosotros sabemos de experienced the que fact cuando that you're doing ustedes spiritual van warfare when you y bring the siembran gospel esta to semilla del Evangelio a la gente, tenemos have. una batalla I espiritual was one day con el sharing enemigo my de faith with Dios. my sister-in-law. I was at my mom's Entonces house, está diciendo una and, historia de two que of us él there with our estaba, kids, estamos and, allí we were con mi literally mamá laying on the floor in my mom's living room, en I la had the Bible sala, out on estamos the floor, hablando, and we were estamos both viendo la down on our Biblia, y yo le elbows estaba like this, dando looking at the cómo Bible podía for the ser next 2 hours. salva, She estaba said, yo dándole el "God," it was like, Evangelio. "Oh, this is really going well." My sister-in-law has no idea or understanding of Entonces biblical esta knowledge. She's just persona not been no raised that way. It's not a part of her life. dice, quería, And getting right to the place, le "Would iba a you like to take preguntar, Jesus Christ ¿quieres as tú your Savior, aceptar have a your sins Cristo? Y forgiven?" pensaba él, And right oh, there, yo I was sé like, que va a "This ser is gonna happen. un momento This is muy gonna be bueno. amazing." And at that Y moment, dice, that y en instant, ese both of momento her lo que babies, pasa which es were in de the que back of los the house, 2 hijos que screamed tenía at the top of their ella lungs. They didn't whimper. gritaron al It mismo was a tiempo. blood-curdling scream at the Entonces top fue of muy their lungs. interesante para It was mí very, porque very cuando una interesting. I don't know if madre you've ever been with a mother están when cuando their sus babies hijos blood-curdling gritan, scream, que but nada nothing else importa, ellos matters at corren that a moment. ver a sus hijos. And at that Y second, she jumped salió up off the floor and al ran cuarto back a ver to a the sus bedroom. niños y entonces estos And it 45 was 45 minutos minutes of de trying to calmar a calm los her 2 kids niños down before she antes came de back que out. ella regresó para mí para seguir The hablando con moral of ella. that Entonces lo que story is that pasó children es de are que Satan. pues sus hijos fueron diablitos, ¿no? No se crean. That's how you Lo can que estoy diciendo es de overinterpret a que fue una parable right there, batalla right? espiritual, ¿verdad? En ese momento Just que thought I'd lighten you up estaba a just a punto little de bit. Y'all were aceptar a getting real Jesucristo, serious. I thought pasó you might be eso, entonces ya anesthetized nunca there a tuvo little bit. I oportunidad thought, de regresar Um, a I don't hablar believe con that to esta be true, by the persona. way. Please send the emails to Jim Glover at Headwaters Church. Entonces J. a Glover veces at esas Headwaters cosas pasan. Church. I just Cuando tell you that ustedes story because Dan as la you palabra share de the Dios, gospel of dan el Christ, Evangelio, está ese understand that enemigo there's an enemy ahí. of that gospel.
Entonces ustedes piensan ahí que son como los pájaros, de que están, los pájaros se comen el corazón del hombre, de que se les, verso 12, que dice aquí de que el diablo viene y se la quita del corazón. El corazón es lo que es importante, porque dice de que hay una diferencia entre el corazón y la mente, porque no es suficiente nomás pensar y creer algo en la mente, pero es el corazón. Entonces, para Satanás no le importa de que tú estudies con tu mente y que aceptes cosas en tu mente, pero si en tu corazón es diferencia. Entonces aquí lo que vemos es de que esta persona fue engañada por el enemigo. Y luego aquí habla del otro lugar, y este es el lugar donde hay piedras. Y estas personas aquí es una persona con conflicto, reciben el mensaje, le gusta el mensaje y creen, pero cuando llega la prueba, entonces no creen. Entonces, es lo que es una cosa que es diferente, porque para los pastores es difícil, porque no sabemos qué hacer, porque esa persona que es como un cristiano que cree en nombre nomás, que ellos escuchan, lo reciben, es como un pseudo cristiano. Entonces no se quedan con la fe, no tienen la perseveración que deben de tener. Entonces esa es la prueba de un cristiano, en verdad. Tiene paciencia. Y lo que sabemos es de que Dios no requiere perfección, pero lo que quiere es la perseverancia. No les gustó el mensaje, pero no les gustó la responsabilidad que viene con el mensaje, que no realmente recibimos la palabra de Dios. No es de que no la recibieron con gozo, pero es de que quiero que vean llevarlos a Colosenses 1. Colosenses 1 y es 21 al 23. Aquí una descripción de una persona de que conoció la palabra de Dios. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables y irreprochables delante de Él, es una descripción de alguien de que han cambiado, una vida transformada, ¿verdad? Lo que eran antes ya no son. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Aquí dice mantenernos firmes, porque así es como sabemos de que sí aceptamos el Evangelio, ¿verdad? Aquí, primera de Tesalonicenses 1:4 dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Como sabemos que son escogidos por nuestro Evangelio, les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Aquí sabemos de que vino con profunda convicción. Y verso 6, ustedes hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo.
Entonces These aquí folks en received it in sufrimiento the midst of affliction with great tuvieron joy. alegría. In other words, it was Fue the la answer to their respuesta struggles in life. para el sufrimiento de este mundo. Now, verse 7 says, so that you Y became aquí an se fuera un example to all ejemplo believers en in verso Macedonia and 7 Achaia. para todos Not los only has the word of creyentes. the Lord sounded forth from you, see, there's a persevering Dice life en- here, but your faith in God has gone forth everywhere that we don't need to say anything. They Y en themselves el report verso concerning 8 us the también kind of dice de que reception ya we no had es among necesario you que and how you nosotros turned digamos to nada. God from ¿Cómo idols to sabemos? serve the living and true Porque aquí God. vemos And to what, class, in verse 10? And to wait. de que cambias de You tu turn vida from que your tenías former antes life, y cambias, and you has hecho esa are willing transversación y lo to wait esperas for what that may mean for you in the future. a lo que quiere hacer Jesús contigo. See, the La persona que person realmente Who has cree es truly una believed persona que is a sigue person who will persevere through the en el struggles sufrimiento and the joys of life, y and are esperan willing a lo to que, wait on the a la hand of que venga la God mano de to come Dios to their a rescue, to salvarlos come to their salvation. They y ellos get it. entienden. He's there. Amazing. Aquí esta I would persona suggest to you, this person in the rocky que place, están en they las found a rocas little tienen bit un of soil. poquito they put themselves, that de seed fell in that little bit of soil, un and it poquito looked de like tierra y something. empezó a crecer there un was no poquito, pero no roots. había raíces. Entonces was no nothing había to nada sustain que what appeared to be true. sosteniera lo que And era, they, dear era bueno. friends, Entonces find themselves in a very precarious quiero position. In decirles una fact, idea aquí let me throw an de que idea ustedes at you. piensen en estas You can cosas. noodle on it yourself, those of you Es de who que are nos- Bible students. I'm not convinced en these aren't the Hebreos people of 6, Hebrews chapter 4 6, al 6, que dice de que, verses 4 to 6, who have tasted that the Lord is que there, describe Hebreos fed 6 with de that que one la way. gente de que conoce The de scary thing Jesús, about pero no Hebrews se chapter quedan con 6, ellos. Y la cosa que es triste en can't be Hebreos es de que estas personas no, it's a very, very no frightening passage. aceptan a It was Cristo meant to be. finalmente. Now, Okay. La buena cosa de aquí Let me es give de you the good que news para about all this. ustedes, God didn't ask you to figure yo it no out. sé si es un pseudo I can't cristiano tell o if you're un a verdadero pseudo-Christian or cristiano, real. pero lo que Él me dijo a mí What he es did para ask us to vivir do as Christ followers is live como, as wheat am, with tares amongst como us que dice que until the end of the age. como And then trigo guess who takes care of entre business? It's not us, is it? Aren't you glad that God didn't leave up to you for you to say, you're good, you're bad. You get to go to heaven. entre paja, creo algo he así. never Entonces gave us the dice, gavel. nosotros no debemos de juzgar al He fin gave us del the reality that al the fin de gavel will este be used, but he tiempo, didn't Él ask es us el to que use va a the gavel. decidir quién fue He'll take care of verdaderamente the gavel at cristiano, the end quién of no time. fue. Ninguno de nosotros None of vivimos us una live a perfecta vida Christian cristiana. life where there are nothing but Nosotros a consistencies. veces tenemos Sometimes errores, we a mess veces up. nos caemos y a Sometimes we veces fall. fallamos. Sometimes we fail. Cuando aquí vemos a Our Pedro, favorite por example is a ejemplo, fellow named Peter. dice una There's a niña que little dice, girl oh, by a tú conoces a campfire. Jesús, tú eres un You're one seguidor of de them. Cristo. I'm Dice, él not tiene either. miedo de He's una niña afraid of the chiquita, little pequeñita. girl, for crying ¿Y out qué es lo loud. que pasa? What happens Él, to Peter because he's afraid of a 3 little girl? veces He denies dice Jesus que no 3 times. conoce a Cristo, que no. Y si Pedro If Peter nunca never returned to belief after those denials, regresaría what would you think of him? You'd be going, oh, I a don't know about proclamar that a Peter Cristo, guy. entonces nosotros dijimos, oh, pues This looks bad no for him. sabemos si I'm sure verdaderamente glad fuera I don't have to cristiano, figure it ¿verdad? out. That's the final word you say. Nosotros ya tenemos a We Judas, already have por one of those ejemplo. guys of one of the 12. His name's Judas, right? Where it says he repented before he dropped and his guts ¿Qué es lo que spilled out on dice? the ground there. ¿Fue Believer, un not creyente believer. o no creyente? Aren't Dice you que glad you don't have to nosotros decide? no somos jueces, nosotros no How somos lo about que you cut Uncle decidimos. Herb a break and stop pronouncing him on one way. Entonces, nosotros no somos lo que vamos a decidir y no es nuestro trabajo But there is a little para warning here, isn't there? examinar a I otra believe when I gente. was 7, I was in Awana. I've got a patch to prove it. You want to see my Awana patch? No. Dice, él no quiere I'm gonna ver see your persevering diferentes life pues premios que tenemos de Awana Well, o, I kind of wandered away in my ¿qué teen pasó years. cuando
fuéramos adolescentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando fuimos en el colegio? O a veces pasan cosas así cuando entran al colegio o cuando son adolescentes, o a veces tenemos un tercer I'm a recovering alcoholic. You want me to keep painting the picture? Matrimonio, a lo mejor tenemos problemas con alcohol y a veces esos pródigos regresan a la casa. Y cuando estos pródigos regresan a la casa, entonces estamos muy felices porque aunque por muchos años no aceptaban la fe, regresaron, ¿verdad? Rechazaban lo que creían cuando eran niños, pero regresaron. First question, where's Peter? Entonces aquí cuando vemos a Jesús dijo, ¿dónde está Pedro? ¿Verdad? Cuando regresó y él quería verlo otra vez y luego le restablece la fe de Pedro. Entonces cuando fallamos no es para siempre si verdaderamente creemos en Dios. Bueno, entonces aquí estas piedras es una persona en conflicto. No es bueno porque él no va a ser salvo. Bueno, es lo que dice aquí en la palabra. Y una tercera persona dice algo que llegó en los espinos. Ellos escuchan, ellos van y lo que pasa que su fruta no produce, porque aquí lo que el enfoque es el reino de este mundo, las riquezas de este mundo. Es aunque no las tienen, es lo que son preocupaciones y riquezas y placeres. A lo mejor no los tienen, pero lo quieren, o tengo que cuidar lo que ya tengo. Hay muchas maneras de ser materialista en este mundo, y no quiere decir que somos verdaderamente ricos, ¿verdad? A lo mejor esta persona puede robarse lo que no tiene. A lo mejor es alguien de que roba para tener su Mercedes. Aquí vemos cuando a veces la gente rica son usadas para Cristo, sirven a Dios, pero a veces no. Pero lo que vemos aquí es de que ellos, las preocupaciones de este mundo lo distraen. Es una persona que está distraída para las cosas que pasan. Por ejemplo, en este mundo es muy fácil de que somos que nos tengan distraídos. La cuarta persona es la persona que está convencida que cayó en buen terreno. Son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. La retienen. O sea, cuando está hablando del corazón en verso 12, en verso 12 de un corazón que estaba con conflicto, confundida, que no entiende, que está engañado, pero estos no, estos están reteniendo y perseveran y producen una buena cosecha. Y aquí no estoy hablando de paciencia como en tráfico, pero es una diferente paciencia. Es una paciencia diferente. Es una paciencia de que esperas a Dios, de que tienes fe en Dios, de que confías en Dios en todas las circunstancias. Es la gente que cree sin ver, de que es en Hebreos 12, déjenme hablarles un poquito de estas personas. En Hebreos 11 hablan de gente de que por fe tiene mucha paciencia,
que who no, didn't get to verso receive everything 13, that God had promised. dice, todos Verse ellos 13, vivieron they por fe y all murieron died sin in haber faith, not recibido las having cosas received the things prometidas. promised, but having seen them and greeted them from Dice afar. That's who those aquí en people are verso in chapter 12, 11. en mi You capítulo get to chapter 12, 12, says, dice, therefore, since we're porque surrounded by tanto such a también great cloud nosotros of que witnesses, estamos rodeados de the una people multitud of tan grande de chapter 11 becomes testigos. our faith Aquí heroes está la gente to que nos está spur diciendo us de on que to not give up. así a lo mejor Hang in pierdes tu there. vida, así Yes, a lo you might lose mejor your pierdes life. tus cosas Yes, you might materiales, lose sí, your cosas material pueden ser things. Yes, mal things o could puedes get sufrir, bad, pero but yours is para not ti of es un this diferente earth. reino, no es el de esa Yours is a tierra, different sino es kingdom. And so we have el these great reino cloud de of Dios. witnesses. Entonces, ¿qué es lo que Therefore, what should we debemos de do? We hacer? should lay aside every weight, the sin which so Dice aquí easily de que closely, and corramos let us con run with perseverancia la endurance carrera que the tenemos race of por God set delante. before us. Aquí This está is hablando the de la hallmark of those gente que who tiene have un buen received corazón. a good and honest heart. Ellos corren con Doings. They perseverancia run with patience. They bear fruit with endurance. y que So dice the de la four soils cosecha. represent four different heart Dice responses es una that buena human beings cosecha. have to Aquí the son gospel. 4 Now, I thought I was being clever. I don't know if you picked cuatro up on how respuestas que clever I really was. tenemos. But there's a Entonces, D and then a C and then a D and then a C. Did y'all pick up on that? That's pretty good, right? And I would have done all C's, but my son hates it when I do that. So I threw a D and a C and a D and a C in there because he entonces thinks hay it's a gente little que están contrived. So engañados, you have the folks los who que are están en deceived, conflicto, los and que you have the están folks who are distraídos y los que you have están the folks who are convencidos. distracted, ¿Se pueden and you have the recordar folks who eso? are convinced. Can you remember that now? See? D, C, D, C. I got it. Entonces aquí vemos esta And all of a parábola sudden, y this es algo de parable mi jumps vida out of the Bible y and eso que becomes a quiero part of que my life. ustedes And that's where I want to end deben with, de and that is this, aplicar that this esta parable is parábola, to be applied. no This is an information for es you un to just mensaje para get. This is escuchar. a Ustedes message to tienen hear. oídos para Do you escuchar. have ears to hear it? Y la pregunta que tenemos que And the question preguntarnos that you es and I qué have tipo to ask de ourselves is, terreno, what kind of soil qué am I? tipo de ambiente, qué tipo de What- tierra tengo yo. What kind of receptivity mi to the seed corazón. of God's word do I bring? Yo tengo la palabra de Do Dios I en hold un God's word buen in a good and honest heart? corazón noble y bueno, that como how I dice en verso receive it? 15. Do I Recibo la receive palabra His word con in a good and honest paciencia. heart, with great patience, understanding the author is working out His plan Dice, that I may ¿cómo not puede have estar awareness Dios of? en ese How in the trono y world could tenemos God be on esta the throne pandemia? and we be going through Dice, a Él no está haciendo pandemic? su trabajo. He's not doing His job. Cuando tú recibes su palabra When you con un receive corazón His noble y word bueno, in a entonces good and tú vas a honest tener una heart, buena you will bear that cosecha. fruit with con patience Cómo vas a over and over and perseverar y over again. What retener kind la of verdad. soil are you? ¿Qué clase de terreno Have you been tenemos? deceived by the evil one? Somos Did you engañados por take el diablo. philosophy in college? At Dice, Indiana University? filosofía, I'm sure por philosophy at Purdue ejemplo, is way better, Merlin. I understand that. hay diferentes de que You've been talked into the world's la education filosofía de este systems mundo, whereby you de que hold nosotros to the teachings of men criticamos a and Dios critique God, or could you y possibly tomamos hold to the las teachings of God's enseñanzas de word este and mundo allow those to o critique what tenemos man las shows? enseñanzas de Dios y difference por in the- medio de eso vemos la filosofía del mundo. A veces queremos mucho Perhaps las you love your cosas things so que much tenemos, that las you just cannot materias de este imagine mundo, turning them over en to the vez God who rescued you from your de sinfulness. Maybe you're so que distracted estamos muy by your preocupadas wealth por nuestras or your lack riquezas thereof that y you que can't get out of amamos your own más a way este and mundo loving que His al word reino de more than Dios. loving His Yo no kingdom. sé qué I don't clase know. I don't know de what kind of soil you are. You need to tierra know. tenemos en nuestro What did corazón y Jesus qué say? dijo He Jesús who has ears, let him hear. en el verso Are 8, el que you tiene oídos hearing? para oír que oiga. ¿Están escuchando? Are you hearing? Ojalá, yo deseo. Vamos a orar. Let's pray. For you, our Father, to give us a Dios, clue para que tú about nos has your dado kingdom is amazing. parábola aquí, ayúdanos a entender tu Help us, reino please, y que podamos vivir nuestras vidas to live lives worthy of the calling by which we've been called. para seguir cuando no es conveniente, To follow when it's inconvenient. para creer cuando no To entendemos, believe when we don't understand. para confiar, To trust you as our God.
ourselves or the many voices of men around us. I pray, Lord, that all of us would have ears to hear what you're saying.